San Cipriano es una figura legendaria que se destaca como mago y alquimista, conocido por su lucha contra las tentaciones demoníacas antes de convertirse al cristianismo. No obstante, el libro que lleva su nombre y que reposa en mi mesa cuenta otra historia, una llena de rituales oscuros y magias que desafían la lógica. Permíteme narrarte una historia sobre mi abuelo, un hombre con una fuerte conexión con el ocultismo y San Cipriano. Esta historia fue contada por él mientras sacaba 7 huesos de su bolsillo, algo que nunca antes había revelado hasta hoy. Antes de adentrarnos en la intrigante vida y legado de San Cipriano, no olvides darle like al vídeo y activar la campanita para mantenerte al tanto de nuestros próximos episodios. Quédate hasta el final del vídeo para descubrir cómo este fascinante personaje navegó entre el ocultismo y el cristianismo, dejando una marca indeleble en la historia esotérica. No te lo pierdas. Mi abuelo nació en una tierra devastada por una revolución en 1925. Su entorno era infértil y el país atravesaba una gran inestabilidad. En su juventud, una reforma agraria alteró completamente las regiones rurales. Sus padres, campesinos, lucharon por tierras, a veces organizando revueltas armadas. 8 años antes de su nacimiento, una nueva constitución prometió redistribuir tierras, una promesa que nunca se cumplió del todo. Sus padres sembraban maíz y otros productos básicos para alimentarse, y el trabajo era pesado y manual. La numerosa familia permitió que mi abuelo no trabajara hasta 1934, cuando tenía 9 años. En 1940, mediante un decreto presidencial, su familia obtuvo una porción de tierra más grande y fértil. Cuando cumplió 20 años, la Segunda Guerra Mundial estaba terminando, pero el conflicto trajo cambios que hicieron perder tierras y reducir la producción familiar. Mientras otras naciones se enriquecían con la demanda agrícola, nuestra hacienda perdía terreno. Un detalle que omití es que mi familia siempre estuvo involucrada con rituales de magia. Quizás de ahí proviene mi pasión por el tema. El modelo económico del país estaba evolucionando, y el gobierno ayudó a crear ejidos, porciones de tierra de uso colectivo. En estas comunidades, era común encontrar curanderos y chamanes. Mi abuelo tuvo contacto con el trabajo de San Cipriano durante esa época, buscando superar la realidad agrícola y hacer crecer los negocios familiares. Los secretos del libro de San Cipriano, un poderoso grimorio, podrían ayudarle, así que no dudó en estudiar diariamente los rituales contenidos en él. Inicialmente, creó pociones y las usó en el cultivo, pero no funcionó. Luego, creyó que el poder de los rituales residía en la creencia, no en la intención, y se sumergió completamente en el ocultismo, pasando tiempo con figuras marginadas de la región para entender cómo extraer el poder del libro. Descubrió que lo que daba poder mágico al ritual no era la intención ni la creencia, sino la necesidad. Una disputa por tierras creó tensión entre mi familia y otra de la región. Anticipando la llegada de un capataz, mi abuelo decidió probar una poción que prometía invisibilidad. Los detalles no los revelaré, pero el proceso involucraba sacrificios animales y 7 huesos. Necesitaba colocar los huesos más pequeños dentro de la boca uno por uno, y al final desaparecería. Seguramente piensas que esto es una invención, pero no lo es. Mientras contaba esta historia, colocaba el 7º hueso en su boca y antes de pronunciar la siguiente parte de la historia, desapareció ante mis ojos. Parecía magia o una ilusión óptica, pero el hombre de casi 88 años había desaparecido. Reapareció después, sonriendo ansioso, sabiendo que había hecho algo que cambiaría por completo mi vida. Por razones misteriosas, mi estudio sobre San Cipriano ha impregnado toda mi existencia. Con esta introducción, te contaré quién fue él y cómo su libro se convirtió en un fascinante tema ocultista. Cipriano, antes de ser una figura santificada, era hijo de padres paganos adinerados y poderosos. Su hogar estaba repleto de libros que prometían un conocimiento ilimitado sobre el ocultismo. Todo lo que desafiaba el orden natural era objeto de estudio para él y sus padres. Desde joven, Cipriano se interesó en la astrología, queriendo predecir cómo las personas eran influenciadas por los arreglos celestiales. También se dedicó a la adivinación, no como una simple práctica de creencia popular, sino como un método de conexión con entidades que supuestamente ofrecían ventajas sobre el futuro. Naturalmente, también se interesó en la alquimia, un saber científico de la época que anticipaba la ciencia moderna y nuestra fascinación por lo imposible. Con una insaciable hambre de conocimiento y los recursos económicos necesarios, Cipriano comenzó a viajar por el mundo. Los libros ya no eran suficientes. Necesitaba experimentar de primera mano lo que estaba perdiendo en la traducción. Durante sus viajes, visitó Egipto, donde aprendió sobre ofrendas rituales, momificación, jeroglíficos y amuletos de protección. Hasta el siglo III,
Egipto había hecho grandes contribuciones a la astrología y la alquimia, lo que ayudó a Cipriano a entender conocimientos que los libros no podían sintetizar. En Grecia, Cipriano aprendió sobre mitos y la relación del hombre con la sociedad. Grecia era un lugar de pensamiento moderno, facilitando el diálogo franco y siendo cuna del pensamiento neoplatónico. Filósofos como Plotino intentaban ampliar las construcciones sensoriales y espirituales postuladas por Platón, pensamiento que más tarde nutriría la cábala. En Grecia, Cipriano se sumergió en el intelectualismo, discutiendo si el mundo era real o una proyección imperfecta de la realidad. Su última parada fue en Babilonia, posiblemente a la edad de 30 años. Allí, conoció el Código de Hammurabi, un conjunto de leyes donde el castigo para un crimen era el mismo crimen cometido contra el infractor. Babilonia era un lugar de ricas manifestaciones culturales y ceremonias para incontables dioses, donde Cipriano aprendió más sobre astrología y adivinación, probablemente heredado de los caldeos, quienes creían que los eventos astrológicos podían predecir el futuro y fueron importantes para la astronomía. Al regresar, en el siglo III, Antioquía se estaba consolidando como una de las grandes ciudades del Imperio Romano, un centro cultural e intelectual donde diversas tradiciones religiosas y filosóficas coexistían. Este ambiente permitió a Cipriano absorber todo el conocimiento adquirido en sus viajes. El sincretismo era común, con influencias del paganismo, judaísmo, cristianismo y prácticas esotéricas. Según las leyendas, fue en esta época cuando Cipriano dominó completamente el ocultismo. Educado en magia, astrología y alquimia desde joven, estas prácticas comunes entre ocultistas solo le dieron un conocimiento básico. Ahora, Cipriano se presentaba como alguien con conocimientos prácticos y formas inusuales de trascender el mundo físico, consolidándose como una figura clave en el ocultismo. San Cipriano permaneció como una figura temida por mucho tiempo, hasta que un fragmento histórico reveló su fracaso ritualístico y su eventual conversión al cristianismo. Según relatos hagiográficos, Cipriano intentó utilizar magia para seducir a Justina, una joven cristiana virgen. Frustrado por no poder conquistarla con sus hechizos, Cipriano reconoció la superioridad del poder de Cristo y se convirtió al cristianismo. Se dice que fue bautizado y posteriormente ordenado sacerdote, llegando a ser obispo. Durante las persecuciones a los cristianos bajo el emperador Valeriano, Cipriano y Justina habrían sido martirizados, decapitados por negarse a renunciar a su fe. La conversión de Cipriano al cristianismo marca un punto crucial en su narrativa, simbolizando la transición del mundo pagano a la nueva fe cristiana. Sin embargo, siempre he considerado este proceso como demasiado panfletario y propagandístico. Por esta razón, decidí estudiar su historia y la cronología histórica del mundo que conoció, así como el legado que dejó. La gente veía a Cipriano como un ejemplo de conversión, descubriendo en Cristo el verdadero orden natural mediante los misterios ocultos. También lo consideraban un símbolo de rebeldía e intelectualidad que valoraba el politeísmo. Con la cristianización del Imperio Romano, el culto a los mártires y santos se fortaleció, usando sus historias para propagar la fe y enseñar lecciones morales. Durante este tiempo, la figura de San Cipriano comenzó a tomar forma, a menudo confundida con Cipriano de Cartago. Cipriano de Cartago, un obispo y mártir conocido por sus escritos teológicos, era influyente al inicio del cristianismo. Es común confundirlos, pero esta fusión de historias podría ser deliberada, creando un rito de paso entre el paganismo y el cristianismo y reforzando la imagen de un santo con conexión sobrenatural. San Cipriano y Santa Justina fueron incluidos en el calendario litúrgico, venerados en varias regiones del cristianismo oriental y occidental como ejemplos de fe sólida. Durante la Alta Edad Media, el conocimiento erudito y las prácticas esotéricas fueron marginados en Europa, conocida como la Edad de las Tinieblas. Sin embargo, las cruzadas y el contacto con el mundo islámico en el siglo X renovaron el interés por saberes antiguos como la alquimia y la astrología. Manuscritos griegos y árabes se tradujeron al latín, y el esoterismo se entrelazó con la filosofía cristiana. En este contexto, historias y textos atribuidos a San Cipriano se adaptaron a una tradición mística en desarrollo. De la misma manera que San Cipriano surgió para inaugurar un nuevo proceso filosófico y religioso, convirtiéndose en un ejemplo para el cristianismo, también estaba alineado con el retorno de conocimientos esotéricos. Su legado fue posiblemente manipulado para servir a ciertas agendas ideológicas, siendo parte de un proceso de lenta corrosión cultural y filosófica. Gracias por acompañarnos en este viaje fascinante a través de la vida y legado de San Cipriano. Si te gustó el contenido, recuerda darle like y activar la campanita para estar al tanto de nuestros próximos episodios. Tu apoyo es esencial para seguir explorando y compartiendo estos intrigantes temas esotéricos. Hasta la próxima.